¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. El peligro de Delta, la contagiosa variante del COVID, ya está presente en 1 de cada 5 casos del país. En muchos hospitales, la mayoría de los pacientes son jóvenes no vacunados contagiados con esta variante. Una nueva oportunidad. Miles de solicitantes de asilo que fueron forzados durante la administración Trump a esperar en México por sus casos podrán regresar a Estados Unidos. Justicia para Brandon. La madre de un infante de Marina latino muerto en una base de Bahrein denuncia que su hijo fue torturado y que el ejército no le dio explicaciones cuando le entregaron el cadáver. En una noticia de esta misma tarde, el Departamento de Seguridad Nacional informó que permitirá el regreso a Estados Unidos de miles de solicitantes de asilo que fueron forzados a esperar en México durante la administración Trump. Las registraciones comenzarán este mismo miércoles para quienes estuvieron afectados por la política llamada Remain in Mexico y cuyos casos fueron no tenidos en cuenta o rechazados por no comparecer en corte. La decisión es otro esfuerzo del gobierno de Biden por desterrar las políticas de su antecesor por considerarlas crueles e inhumanas. Y para ayudarnos a entender el alcance de esta medida nos acompaña nuestra abogada experta en inmigración, Alma Rosa Nieto. Doctora, gusto en verla. La primera pregunta, ¿quiénes son los beneficiados con este anuncio? Lo que este anuncio hizo es expander el grupo de personas elegibles para pelear el MPP dentro de Estados Unidos. Ya habían terminado el programa, ahora lo que dice la nueva administración y el Departamento de Seguridad Interna es que va a incluir a personas que han tenido deportaciones en ausencia, porque no se les avisó, no estaban dentro de Estados Unidos, no los encontraron, y casos que fueron rechazados o terminados. Así es que esto es buena noticia para los que siguen en la frontera esperando, van a poder pelear sus casos dentro de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que deben hacer ahora estos beneficiados? ¿Perdón? ¿Qué hacen estas personas que han sido ayudadas por esta nueva oportunidad? Deben registrarse a una página de internet que es una página oficial, Conecta, y con esa página van a poder inscribirse para tener nuevas audiencias ante un juez de inmigración. Igual van a tener que probar su caso de asilo. O sea, esto no es que ya les van a dar la entrada y van a poderse quedar, es que van a poder pelear su caso nuevamente de asilo ante un juez de inmigración. Doctora, ¿qué pasa con los que ya viendo que su caso no prosperaba han regresado a sus países de origen? Bueno, primero han diluido y han debilitado un caso de asilo político, porque si están diciendo que están en la frontera esperando una audiencia y regresan a su país y luego regresan a la frontera para pelear MPP, pues van a decir usted no tiene un caso válido de asilo político. Así es que deben asesorarse, registrarse igual para que un abogado les diga si conviene o no entrar de nuevo a este grupo nuevo de MPP. Alma Rosa Nieto, siempre un placer. Gracias. Gracias. Hablamos ahora de la pandemia porque los esfuerzos por eliminar el coronavirus están sufriendo nuevos tropiezos aquí en Estados Unidos. La administración Biden admitió que no podrá alcanzar la meta de tener vacunado al 70% de la población adulta antes del 4 de julio. De hecho, al día de hoy, solo 16 estados y el Distrito de Columbia han inmunizado al 70% o más de los adultos con al menos una dosis. El ritmo de la vacunación cae por la mayor resistencia de los jóvenes a vacunarse, lo que los está haciendo más vulnerables a la variante Delta, más contagiosa y potencialmente más letal. Edgar Muñoz tiene el informe. Por miedo a que no es verdad, que no funciona. Varios jóvenes dejaron atrás sus temores ante la expansión de la nueva variante Delta del coronavirus, que es más agresiva y mortal. Y acudieron hoy a vacunarse, pero no es el común. Millones de adultos jóvenes siguen sin hacerlo. Muchos tienen miedo a la reacción que está provocando, otros le llaman así como diferentes tipos de vacunas, cuáles serán. La preocupación de los expertos es el contagio por la cepa Delta, que se está volviendo en la predominante del país y es más letal. En el Hospital United Memorial Medical Center en Houston
que dirige el doctor Joseph Barón, acaba de morir un hombre de 34 años. Esta es una variante extremadamente contagiosa. Este muchacho no tenía ninguna enfermedad preexistente y aún así, después de casi un mes de estar con nosotros en el hospital, falleció. En el hospital, reveló el doctor Barón, tiene a 10 enfermos de coronavirus, todos en terapia intensiva, un hispano muy grave, y de todos, ninguno se vacunó. Hoy la Casa Blanca reconoció que tomará más semanas inmunizar a los adultos entre los 18 a 26 años y los exhortó a vacunarse. La variante Delta se está extendiendo por todo el país, afectando a más jóvenes en el mundo. Es importante que se vacunen, dijo Science. Este es el principal centro de vacunación en Houston, es el estadio NRG, y todas estas personas van a vacunarse, pero nada que ver con el pasado. Había largas filas y, como podrán ver, hasta aquí llega la línea de autos. La vacunación contra el COVID ha caído drásticamente. Frente a los más de 600,000 muertos por COVID, todavía hay gente con dudas. Yo no creo nada en eso. ¿Por qué? Porque es un fake. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Nos vamos a México, sacudido por otra masacre, esta vez en Guanajuato. Un comando acribilló a un grupo de jóvenes en un taller de motocicletas con un saldo de al menos 7 muertos. Las autoridades piensan que es un atentado del crimen organizado. Raúl Torres tiene el reporte. Los cuerpos de seguridad encontraron un reguero de sangre y cuerpos dentro de un taller de motocicletas. Hombres con armas de alto poder los masacraron. Venían pues atrás de 2 chavos. Ajá. Quién sabe quiénes serían y que llegaron y se clavaron ahí, pues llegaron y refallaron todos. Aquí solo hablan bajo anonimato, viven con miedo. 7 hombres murieron, 2 más quedaron heridos. Eran los mecánicos y clientes en Salvatierra, Guanajuato. Según las autoridades, fue obra del crimen organizado. En la zona operan grupos dedicados al robo de combustibles, tráfico de drogas, secuestros y extorsiones. Al principio yo pensé que eran como esos cohetes, esos grandotes, que se escuchan así muy feos que truenan, pero no. En Salvatierra había presencia del ejército, pero fue retirada. La alcaldesa pidió su regreso. Nos hagan favor de reconsiderar las zonas de riesgo para que puedan ubicarse precisamente físicamente en los focos rojos. El gobierno dice que disminuyeron los homicidios, aunque en mayo pasado se cometieron casi 4,000, 4% más que en abril. Y aunque el presidente López Obrador dice que ya no hay masacres. ¡Es un infierno! Su hijo Fernando murió en la masacre de Reynosa, Tamaulipas, el pasado sábado. Era enfermero, quería ser médico. Fue asesinado cuando esperaba un autobús. A mí no me interesa quién haya sido, ni qué grupo, ni nada. Yo lo único que exijo es justicia. Según la Fiscalía, es una guerra entre 3 grupos criminales, todos del Cártel del Golfo. En este caso, los ciclones y los escorpiones pues quieren ingresar y quitarle territorio a los metros. Y es que no se había secado la sangre de una masacre cuando cometieron otra. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Mientras en Nueva Jersey también conmociona la violencia con que una mesera fue secuestrada por un grupo de clientes que se negaron a pagar. Cuando la joven salió corriendo para exigirles cumplir con la cuenta de $70, se las arreglaron para subirla en este auto de color blanco. Según la policía, la víctima fue golpeada en la cabeza dentro del vehículo, pero cuando dieron vuelta a recoger a alguien, la mujer logró escapar. Los hechos del sábado dejaron a la camarera con varias contusiones. La policía pide ayuda para identificar a los 5 sospechosos. Y una familia latina está destrozada por la muerte de un infante de marina que cumplía servicio en una base militar del Medio Oriente. Las circunstancias de la muerte son una incógnita y su madre piensa que fue torturado. Francisco Fajardo tiene el doloroso testimonio. Yo les pedía explicaciones por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron a mi hijo? Le devolvieron a su hijo en un ataúd envuelto en la bandera de Estados Unidos. Brandon tenía 22 años, murió el 6 de junio, apenas 2 semanas después de ser transferido a su nueva base en Bahrein, en el Medio Oriente. Únicamente lo que me dijeron, que nada más lo habían encontrado ahí en su habitación, ya sin vida. Brandon es originario de Thousand Oaks, California, donde su madre y sus hermanos están destrozados y donde a falta de respuestas pidieron una autopsia con una compañía privada. Para mí, torturaron a mi hijo, lo torturaron hasta llegar a lo último
que jamás pensé que hicieran. ¿Qué le hace pensar que lo torturaron? Lo que ellos me dijeron, cómo lo encontraron. Su madre no quiso revelar cómo lo encontraron en su recámara y al contactar al cuerpo de los infantes de Marina, se limitaron a decir que la causa de su muerte aún está bajo investigación. Él nos amaba bien mucho. El dolor en la casa de Brandon es aún mayor entre dos de sus hermanos que también militan en las Fuerzas Armadas. Ya no quiero que regresen. Desde que sucedió lo de Vanessa Guillén, en paz descanse, yo quería retirar a mis hijos de ahí. Y mientras las dudas sobre la muerte de Brandon no paran, su madre asegura que su hijo es una víctima más dentro del ejército. Yo voy a seguir adelante hasta que me traigan uno por uno de los individuos que participaron en la muerte de mi hijo. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y en California el estado planea una ayuda multimillonaria para los que deben el alquiler. El programa, que se negocia como parte del presupuesto estatal, destinará más de $5,000 millones para pagar las rentas atrasadas. Los beneficiarios serán californianos con ingresos bajos que fueron afectados por la pandemia. El plan será financiado con el dinero federal del paquete de estímulo. Además, el gobernador Newsom estudia extender la moratoria de desalojos que termina este 30 de junio. También en California, un centenar de vendedores ambulantes salieron a protestar en Los Ángeles para exigir espacios donde trabajar. Los manifestantes denuncian hostigamiento y acoso por parte de inspectores que han llegado a decomisarles mercancía. Aseguran que cumplir con los requisitos de los permisos de salubridad es cada vez más difícil. Y mientras muchos negocios celebran la reapertura del estado, ellos sienten que apenas les dejan opción para ganarse la vida. Somos una familia de 5 que todos sobrevivimos de la venta ambulante de mi negocio. Y no solo eso, también en mi país yo tengo familia que sobrevive con las remesas que yo mando. Estamos pidiendo una moratoria para que paren el hostigamiento y la criminalización de vendedores hasta que haga un carro accesible donde los vendedores puedan comprar y puedan vender adecuadamente con los requisitos de salubridad. En la ciudad de Los Ángeles se estima que existen más de 10,000 vendedores ambulantes de alimentos. Los activistas piden una ley que garantice sus derechos. En Illinois continúan las tareas de remoción de escombros en los suburbios de Chicago, arrasados por un poderoso tornado. Cientos de familias se enfrentan a la devastadora realidad de haberlo perdido todo. Rubén Pereira habló con ellos. Así es como vecinos y voluntarios continúan trabajando para remover los escombros de la zona donde un tornado categoría 3 con vientos de alrededor de 140 millas por hora arrasó todo a su paso en suburbios al oeste de Chicago. Es increíble las imágenes que se ven, parece como que uno está pasando por un área, yo nunca he visto nada así. Y parece como si uno estuviera en una película. Es horrible y es muy triste todo. Cientos de casas resultaron dañadas y hubo 11 heridos. Brandon fue uno de los afectados por el tornado y trabaja en jardinería. Por eso, no dudó en ayudar a sus vecinos que vivieron su misma pesadilla. El viento muy bien poderoso, el agua que caía sobre el techo se escuchaba. Y yo nomás abría la puerta y se iba a la puerta muy feo la cosa. Para la alcaldesa de Woodridge, la prioridad ha sido darle toda la atención a los vecinos afectados. Cuadrillas trabajan a marchas forzadas para devolverle la energía eléctrica a decenas de miles de hogares. Pero el mayor entusiasmo lo han mostrado cientos de voluntarios que han llegado de distintos condados de Illinois. Y tratando de enseñar un amor de no importa que somos extranjeros, pero tenemos que estar más unidos más que nunca. Remover los árboles caídos y los escombros tomará varias semanas. Sin embargo, estos voluntarios aseguran que no dejarán solos a los residentes afectados por el tornado. Me duele el corazón porque de verdad que tengo 2 niños, uno tiene 3 años y el otro tiene 11 y quedarte sin tu casa, quedarte sin tu hogar es horrible. Una experiencia horrible que ha sacado lo mejor de esta comunidad. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Migrantes detenidos en centros de Luisiana están denunciando las condiciones deplorables a las que aseguran estar sometidos. Rogelio Monataglia ha estado siguiendo estas denuncias. Rogelio, buenas tardes. Problemas con el agua hasta falta de atención médica. Sí, José, efectivamente, pues se trata de denuncias sobre los centros de detención muy parecidas a las que escuchamos ya en el pasado, pero la diferencia es que ahora se hacen durante el gobierno Biden. De acuerdo con los testimonios, la situación que enfrentan estos migrantes, la mayoría inmensa son solicitantes de asilo, se ha deteriorado en los meses más recientes.
Las voces que denuncian salen del centro de detención de Ridgewood, Luisiana. El agua para beber huele, o sea, es un agua no apta para consumir. La leche que nos dan es vencida. Comida echada a perder, falta de atención médica, maltratos de los agentes y cero protección contra el COVID son algunas quejas comunes. Aquí todos tenemos temor por nuestras vidas, porque no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Quienes abogan por los detenidos piden que las autoridades estatales y federales actúen de inmediato. Tiene que comenzar en primer lugar por cambiar esta política de Estado en donde un inmigrante es igual a un criminal. Detenidos del Centro Correccional de Wynne, también en Luisiana, denuncian que allí les dan poca comida, no hay agua caliente y las instalaciones son extremadamente frías. Yo creo que si este centro o cualquier centro, me imagino que pasa lo mismo, lo visita entes de los derechos humanos en mención salud, en mención de cuidado de la ciudadanía, yo creo que estos centros serían cerrados. En Ridgewood, un grupo intentó iniciar una huelga de hambre al recibir el almuerzo a las 7 de la noche, pero se arrepintieron. Por miedo a la gente no continuamos porque imagínense que no hacemos nada y nos tratan así, ¿qué tal que hagamos la huelga? ¿Qué va a pasar con nosotros? Los solicitantes de asilo que entrevistamos aseguran que a ellos y a muchos otros no los han vacunado. El Departamento de Seguridad Nacional nos respondió que trabaja para acelerar la vacunación y ICE que el bienestar de los detenidos es su prioridad. Pero el llamado para que cierren los centros cobra fuerza. Porque esto es una emergencia humanitaria. Entendemos que quizás no entramos como debíamos, pero no somos criminales, no asesinamos a nadie, no matamos a nadie para recibir este trato de los agentes. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Y las condiciones también son deplorables en albergues para niños migrantes. En 17 testimonios presentados en cortes federales de California, niños de entre 9 y 17 años de Guatemala, El Salvador y Honduras describen haber vivido en condiciones de hacinamiento, recibiendo comida en mal estado. Denuncian falta de higiene y problemas de depresión. Tras meses dentro de esos centros, muchos dicen que apenas pudieron llamar a sus familiares. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.